¿Qué debemos hacer para cuidarnos en este momento de tan alto número de contagios? También está muriendo mucha gente. Usted ve los obituarios en los periódicos y madre mía, es muy grande la lista de las personas que están falleciendo. Muchas de esas personas no se habían vacunado y a otros aún y con vacunas les pegó muy fuerte esta cuarta ola de contagios. ¿Qué debemos hacer para cuidarnos en medio de este peligro tan grande? Saltillo tiene más de 5,000 casos activos, nomás imagínense de lo que estamos hablando. Tenemos en la línea al doctor Lauro Cortés, director del Hospital Universitario y quien siempre nos ilustra con su conocimiento para darle consejos a la gente. Doctor, buenos días, te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza, ¿cómo amaneces? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes de todo el auditorio. Doctor, ¿cuál es la recomendación en este momento? Ya no estamos hablando de eventos multitudinarios. Ahora el riesgo nos dicen que está hasta en reuniones hasta familiares de 5, de 6, de 8, de 10 personas y el número de contagios es muy elevado en esta cuarta ola. ¿Cuál es la recomendación médica que le harías tú a nuestra audiencia? Pues fíjate que yo creo que lo que podemos hacer es aprender de lo que ha sucedido en otras partes que han tenido esta oleada mucho antes que nosotros. Estamos inclusive hablando del pasado mes de diciembre. Y si ustedes ven lo que ha pasado alrededor del mundo, la explosión, como tú ahorita dijiste, de contagios es muy grande. Sin embargo, empiezan a bajar los casos una vez que llegan a este pico. Y el tema es que actualmente nosotros aquí en Saltillo estamos en este impasse de estas 2 semanas, la semana pasada y esta, en donde tuvimos el pico y estamos ahorita en la cresta. Entonces, la vez pasada que tuvimos oportunidad de platicar, la semana pasada, si mal no recuerdo, invitábamos a la gente a que tuviera paciencia, a que tuviera confianza, a que no se desesperara y que entendiéramos todos de que esto era transitorio, que los modelos matemáticos hablan de que esta oleada que estamos sufriendo va a empezar a decrecer, de tal suerte que, pues bueno, falta poco, no nos desanimemos, sigamos cuidándonos y muy importantemente, hagámosle caso, eduquémonos en las medidas que ya conocemos todos. También porque hago mucho énfasis en esto, porque está el tema del regreso a clases y la vez pasada en la entrevista muchas de las preguntas que hacía el auditorio tenían que ver con el regreso a clases de los niños. Entonces, los niños aprenden lo que ven. Si ven que en casa hay orden y se siguen los lineamientos de seguridad de la pandemia, pues estos niños van y repiten esas conductas en la escuela. Entonces, es un aprendizaje que se refuerza en ambos espacios, tanto en el interior de la familia como en las instituciones de educación. Doctor, ¿cómo va la curva en estos momentos? ¿Cómo se está comportando el índice de contagios con esta variante? Sí tendría, ¿cuánto tiempo más tendríamos pues este mismo escenario? ¿Cuánto tiempo más? Se habla en países, algunos especialistas hablan de semanas, pero de acuerdo como lo hemos visto aquí en la región, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, acabas de tocar un tema bien importante. Esto es por regiones. Y lo que estamos viendo en la región sureste, y tuvimos reunión del subcomité la semana pasada, es de que podemos empezar a ver disminución de los casos para finales de la próxima semana. Entonces, por eso hago mucho énfasis en que no nos desesperemos, que aunque estamos viendo esta cantidad exorbitante de contagios, la gente, los hospitales no se han saturado gracias a esta ayuda que nos ha prestado la población. Sí hay muchos casos internados, la gran mayoría de los casos que están internados eran personas o son personas que no se vacunaron o que tienen esquemas incompletos, de tal suerte que estamos viendo que las acciones de salud pública funcionan, entonces tenemos que seguir haciendo énfasis en ello. Hoy en la mañana estaba yo revisando los indicadores del Instituto de la Salud, la métrica y la evaluación, a quienes constantemente hago referencia, porque los algoritmos que ellos desarrollaron han sido muy precisos para describir en todo el mundo cómo se comporta la pandemia. Y ellos ya actualizaron sus curvas hasta el 22 de mayo de este año. Y en todos los rubros se ve que las curvas descienden, tanto de contagios como de muertes, como de ocupación hospitalaria, de camas generales como de camas de terapia intensiva. Los índices de vacunación ya son altos.
Entonces todo esto nos debe de hacer que estemos más tranquilos, pero que sigamos insistiendo en la importancia de las medidas que se han instalado desde hace un par de años. Doctor, estamos viendo que mucha gente está muriendo en su casa. ¿Persiste el temor de ir a los hospitales por las personas que se encuentran infectadas? Sí, definitivamente sí. La segunda oleada y la tercera nos enseñaron que la situación que enfrentamos en los hospitales es muy compleja para los pacientes por el aislamiento al que tenemos que someterlos, ¿no? Entonces esto a la familia la lastima mucho, al paciente tiene un sufrimiento adicional. Entonces ese es el motivo por el cual mucha gente está muriendo en casa. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que estamos a la mitad del invierno, entonces las enfermedades respiratorias también se incrementan, de tal suerte que muchas veces estos casos no podemos discernir si fue un COVID o si fue una enfermedad pulmonar o cardíaca, que en esta época del año habitualmente cobran vidas. Y me estoy también dando cuenta, muchos médicos, de hecho, de facto, cualquier síntoma ya lo empiezan a tratar de inmediato como si es un tema de COVID, aún sin tener pruebas, porque también hay que decirlo, con la escasez que hemos vivido en las últimas semanas, y esto pues es algo también, luego también es un costo adicional para los pacientes, ¿no? Así es. Ahorita tenemos nosotros un dicho que en los hospitales, en el gremio médico, que ahorita cualquier caso de vías respiratorias es COVID hasta que no demuestres lo contrario. La recomendación a la gente que salga positiva, que no tenga síntomas y que sí tenga síntomas, ¿qué les dirías, doctor? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es aislarnos, ¿sí? Los días de aislamiento han cambiado, las diferentes administraciones de salud en Europa, en América, en México, están tomando diferentes puntos de vista. Sin embargo, de los 10 días que eran originalmente, ahora estamos manejando entre 5 y 7 días de aislamiento, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, dependiendo de las comorbilidades que presente, en fin, una serie de casos que habría que individualizar para emitir ya una recomendación más precisa. Pero en términos generales, entre 5 y 7 días de aislamiento con un cuadro asintomático o con muy pocos síntomas son suficientes. Tiempo transcurrido, después de eso, cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Doctor, ahorita usted habla de comorbilidades. Miren, nos llega un mensaje al centro de WhatsApp. Nos dicen, mi esposo y yo nos pusimos la vacuna en la SEP y aún no nos ponemos la segunda dosis porque cuando nos pusimos la primera nos dio COVID a los dos. Pero a mi esposo se puso muy grave porque es diabético y ahora tenemos miedo de ponernos la segunda dosis. Me gustaría saber si estamos expuestos a que nos vuelva a dar si nos vacunamos o si alguna otra cosa nos va a suceder, dice pues este televidente. Si es que el día, pues en esta jornada de vacunación que se está llevando a cabo en estos momentos, pues decidiría ir a aplicarse la segunda dosis. Sí, pues muchas gracias a la persona que hace esta pregunta. Hay que dejar claro una cosa, la vacuna no se confecciona, no se desarrolla, no se hace con el virus, ¿sí? Entonces, la vacuna no da COVID. Eso es algo que independientemente de la tecnología que utilice la vacuna, no da COVID, ninguna vacuna da COVID. Probablemente hubo síntomas relacionados con el biológico en esa persona, pero no debió haber sido COVID. O la otra, que ya hubiera estado infectado de COVID y en el periodo de ventana que le llamamos nosotros, se vacunó y luego desarrolló el COVID, ¿sí? Esta persona que es diabética y que ya tiene la primera dosis, ya tiene un escudo de protección. Necesitamos que ese escudo sea más grande. Entonces, la pregunta se contesta categóricamente, sí, hay que vacunarse, no tenga temor. Acuda, ahorita todavía hay vacuna en Coahuila, así que vale la pena tomar esa precaución. Muy bien. Doctor, pues como siempre valoramos muchísimo tu tiempo y tu disposición y siempre ilustras, pero demasiado a nuestra audiencia. Lo valoramos mucho y agradecemos tu atención a esta llamada. Yo les agradezco a ustedes la confianza. Por favor, cuídense mucho, les mando un abrazo. Gracias, doctor.